Hola, buenos días, bienvenidos al programa de la educación en el departamento de Caldas Aula Abierta, un programa creado y dirigido por Educadores Unidos de Caldas Educal. En este espacio ahondamos en los temas que le interesa al magisterio a nivel del eje cafetero y vivimos muy de cerca las actividades que realizan las diferentes organizaciones sindicales en el eje cafetero. Mientras tanto, sean todos bienvenidos. Sigue generando más inconvenientes que aciertos el tema de las zonas azules. Ya han despedido a algunos trabajadores y se han presentado algunas tutelas para que se les reconozcan los derechos. Sigue generando diferentes posturas ante la opinión pública de Manizales el nuevo operador de las zonas azules, a las promesas de contratar más gente y de pedir autorización al Ministerio de Trabajo para los turnos de 12 horas, esto no se ha hecho. Por eso se realizó un plantón en las afueras de la seccional del trabajo en Manizales. Primero, la represión que viene ejerciendo SUTEC contra los compañeros que han vinculado, de 220 a 80 y la interés es bajar a 40. Lo segundo, mirar cómo discutimos con el alcalde mejores condiciones laborales. Hoy estamos radicando un pliego, pero haciendo un mitin denunciando la actitud del ministerio que no ha querido tomar cartas en el asunto. Este aspecto básicamente se suma al interés que tenemos desde el Comité de Unidad de acompañar la lucha de los compañeros discapacitados de zonas azules. Esta es una vergüenza para la ciudad, es una vergüenza para el alcalde. Algunos de los discapacitados que comenzaron con el nuevo operador ya han tenido problemas y los han retirado del trabajo por causas injustificadas o por participar en protestas contra el nuevo modelo de contratación. Pues yo solamente trabajé un día porque nos habían mandado un volante donde decía que orientadores y desorientadores, había una reunión de eso del sindicato. Y entonces yo fui a esa reunión y a lo de la marcha. Entonces él me dijo que yo no tenía por qué ir a esas marchas sabiendo que yo ya no pertenecía a esa empresa. Y como mi hija tenía una cita médica y que porque yo falté, entonces que ellos me dijeron, de una me pusieron los 3 memorandos y me dijeron que el contrato se me cancelaba. Que por malo, que porque no le envían el trabajo, sin duda que me matará por culpa de ellos. O sea, nosotros firmamos el contrato, pero esa gente no lo dejaba leer. ¿No dejaba leer el contrato? Y nosotros pedimos el contrato y sacaban un cuento que la firma del representante y ese man no sabemos quién es ni nada. Las organizaciones sindicales y las centrales obreras, además del grupo de apoyo a los sectores en conflicto, están pendientes de lo que viene sucediendo con estas personas que les han vulnerado el derecho al trabajo. Sí, claro, pues obviamente esta es una situación muy compleja con los trabajadores de zonas azules en situación de discapacidad y pues hay una exigencia directa para que sean nuevamente reintegrados a sus trabajos, que se respeten sus derechos básicos y fundamentales, el derecho al trabajo y pues obviamente la situación de indefensión por el tema de discapacidad pues es una causal obviamente que debe ser respetada por la alcaldía y eso es lo que le estamos exigiendo hoy al Ministerio del Trabajo, que actúe. Algunas de las tutelas que interpusieron ante la APD por su liquidación y el pago de los dineros que se le adeudaban. Además, se radicó unas peticiones ante el Ministerio de Trabajo para que se analicen las condiciones laborales de estas personas. Sigue siendo crítica la situación en el tema de la prestación de los servicios de salud. Muchos municipios del departamento de Caldas tienen inconvenientes y ahora parece que hay otro elemento que no garantizará que el nuevo prestador ofrezca los servicios con garantía para el magisterio. En la circular 036 quedó plasmada la realización de una jornada nacional de protesta por la pésima prestación del servicio médico de los educadores y sus familias y los pensionados afiliados al Fondo de Prestaciones. Pero llegar a esa decisión y a la espera de que el Comité Ejecutivo de FECODE defina la fecha, pasó por una amplia discusión en la cual jugamos un papel protagónico los asistentes a esa Junta Nacional por el departamento de Caldas.
Tuvimos la oportunidad de escuchar de primera mano lo que viene ocurriendo en todo el resto del país con esta grave situación que hoy aqueja al magisterio, pero también tuvimos la oportunidad de enterarnos de lo que viene haciendo el gobierno nacional con sus delegados ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Y entendámoslo de la siguiente manera, compañeros. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio está conformado por 5 personas, 3 representantes del gobierno y 2 representantes del Comité Ejecutivo de la Federación. En una matemática básica, sabemos que la toma de decisiones la toman por mayoría, y en este caso serían los 3 delegados del gobierno, ministra de Educación, ministro de Hacienda y ministro del Trabajo. En el pasado 26 de julio, ante la elaboración y designación de la entidad auditora que elaboró los pliegos necesarios para escoger una entidad que revisara las propuestas, fue escogida la firma D&G, que fue la misma firma que fue rechazada en el mes de enero por la pésima calidad de la prestación del servicio y por la insuficiencia de experiencia en este tipo de temas. Es decir, hoy premian a una entidad que en el pasado había sido descalificada también, precisamente como lo decimos, por la falta de experiencia en este campo de la salud. Entonces, los 3 delegados del gobierno asumen la decisión de entregarle plenas facultades a la fiduciaria, la previsora, para que sea ella quien tome la decisión unilateral a la larga de poder definir cómo se va a evaluar el próximo prestador, pero también en últimas de determinar quién se va a quedar con el contrato de salud del magisterio. Eso obligó a que FECODE elaborara un comunicado de prensa que fue expuesto en los medios de comunicación, pero que según el informe que nos dieron nuestros compañeros, el señor presidente de la República termina haciéndole un reclamo a la Federación porque no estaba de acuerdo con ese tipo de argumentaciones, a lo cual la Federación necesariamente tiene que manifestar que no hace comunicados para congraciarse con los gobernantes de turno. Hay que criticar el papel que ha jugado la fiduprevisora durante estos años acompañando los procesos licitatorios. Una entidad que dentro de sus obligaciones contractuales tiene precisamente por velar por una eficiente prestación del servicio, papel que no ha cumplido a nivel nacional y obviamente en el departamento de Caldas tampoco. No podemos caer en ese canto de sirena que nos hace hoy la presidenta de la fiduprevisora, la doctora Sandra, que ha montado el show en algunas entidades territoriales, armando carpas e invitando a los maestros para que presenten quejas que mientras se radican, se tramitan y se responden, van pasando los años, los meses y los días sin darle una pronta y oportuna solución a la problemática de salud del magisterio. Hoy desde aquí unimos nuestras voces a lo dicho por FECODE y advertimos al magisterio sobre la forma como se viene adjudicando ese contrato. Pero es más, compañeros, invitamos a todos los maestros para que nos hagan llegar todos los insumos suficientes para participar en una audiencia pública que se llevará a cabo el 15 de agosto en la Procuraduría para poder desnudar la actitud de Cosmitet en esa prestación de ese servicio médico asistencial. Necesitamos su colaboración, compañeros, necesitamos de esos insumos para poder llenarnos del acervo probatorio y poder participar con lujo de detalles en esa audiencia del 15 de agosto, donde ustedes también están invitados.
Estuvimos visitando varias instituciones educativas y el común denominador es la baja en la porción nutricional que se les da en el almuerzo, asimismo la reducción en el número de los refrigerios. Visitamos algunas instituciones educativas para conocer cómo se desarrolla el programa del restaurante escolar y los refrigerios, a raíz de ciertas denuncias de padres de familia y docentes, donde no llegan las raciones para cumplir con toda la cobertura, y está sucediendo que los refrigerios no llegan completos para todos los estudiantes. Es necesario mencionar que tanto el refrigerio como el almuerzo ha tenido dificultades. ¿Qué tipo de dificultades? Y debo decir que estas dificultades parecen ser causadas precisamente por los controles desafortunados que coloca el ministerio y los entes centrales, porque esto funcionaba muy bien aquí cuando podían hacer contratación por convenios interadministrativos y era mucho mejor. Ahora con este cuento de la subasta inversa, lo que pasa es que disminuye la calidad. ¿Y en qué se ve que disminuye la calidad? Es que es triste, o sea, la misma ley y el mismo gobierno central es el culpable de la mala calidad en la alimentación. Es que si un almuerzo que debiera cubrir siquiera el 60% de las necesidades nutricionales de un niño, como la cubre la mía o la suya, que es la principal comida del día, y ya el 40% queda entre el desayuno y la cena, aquí cubría el 30%, yo creo que debe estar cubriendo por ahí el 20 o el 15%. ¿Por qué? Porque con el cuento de la subasta inversa lo que obligan al proveedor, y no porque él quiera, porque yo conozco a Nutrir, sé que es una empresa que busca es la nutrición del niño, no es un negocio. Pero cuando te obligan, tú puedes ver en las minutas que lo que terminó fue bajándose las porciones. Entonces la misma cantidad, que afortunadamente somos afortunados, nos están dando la misma cantidad de almuerzos y una cantidad de refrigerios, digamos, importante, como la mitad o digamos el 40%, no recuerdo ahorita, eran 140 y son 60, ¿no? Eso es como cerca del 40. Hay otros que les fue peor, otros que están como en el 10. Pero sin embargo no alcanza. Y en el almuerzo, lo que antes era una crema, ahora es un caldo. A estas falencias, que pueden ser por el nuevo operador o por el modelo de contrato, hizo que no se bajara la cobertura, pero sí la ración del complemento nutricional, y en algunos casos los alimentos no vienen en condiciones aptas para el consumo. Pues me parece muy grave porque antes venía refrigerio para todos los niños, 27 que tengo, y en este momento solo 11 niños están tomando refrigerio. Nada, decirle a los padres de familia que deben mandarle refrigerio a los niños, que deben traerlo de la casa, y escogí los 11 niños con más dificultades económicas para tomar el refrigerio. Nosotros no nos han dado ninguna explicación, simplemente pensamos, si se hizo un paro para mejorar la calidad de la educación y parte de esa calidad es que los niños estén bien alimentados, ¿cómo es posible que nos rebajen los refrigerios? Pues las porciones nutricionales me parecen pocas, poco la cantidad, los niños me parece que algunos quedan con hambre porque hay niños creciditos que necesitan más cantidad y le echan muy poquito. Por ejemplo, mi grado es segundo y les echan muy poquito y sin embargo tengo niños grandecitos y quedan con hambre. En cuanto a las porciones, a veces me parece como desbalanceada la tabla nutricional, porque les dan papa en la sopa, les dan papa en el seco, entonces yo pienso que eso debe ser mejor balanceado. Nosotros estamos en jornada hasta las 3 de la tarde, desde las 7 de la mañana muchas veces con la jornada partida. Entonces uno, ¿qué hace en esas horas? Se queda aquí adelantando trabajo porque ni modo de irse a hacer una vuelta en 2 horitas no alcanza. Entonces muchas veces aguantar hambre hasta las 3:30 o 4 que llegamos a la casa, porque no está autorizado a almorzar en el restaurante de los niños. A esto se le suma la falta de una infraestructura amplia para poder entregar el complemento alimenticio. Debe hacerse por turnos. Los niños reclaman el refrigerio completo. Pues dicen que es que el gobierno, como cambiaron por el paro, cambiaron del controlador de refrigerio, entonces no están mandando los refrigerios completos. ¿Qué sería lo ideal? Pues que los mandaran todos porque hay veces que quedan niños sin refrigerio. Pues el refrigerio a veces los mandan muy poquitos, a veces unos se quedan sin algo, entonces
unos se quedan sin el algo, entonces no están mandando lo que es. Y a veces mandan cosas vencidas que nosotros no podemos comer. Muchos niños, igual que los docentes, se están quedando hasta las 3 o 4 de la tarde sin un refrigerio y sin almorzar, además del temor de denunciar estas irregularidades. Se dice que todo se solucionará a mediados de este mes, y eso que dicen que la jornada única va bien, entonces no queremos imaginarnos cuando esté mal. Les damos a conocer la circular que emitió Educal frente al tema de los juegos del magisterio que todos los docentes están esperando. Superados los calendarios académicos y replanteadas las fechas, Educal emitió una circular para los Juegos del Magisterio, que se realizarán a finales del mes de octubre. Aquí les contamos algunos de los puntos que tiene esta circular. En los deportes de conjunto se podrá reemplazar deportistas solamente en los siguientes casos: por enfermedad incapacitante del deportista que esté debidamente soportada con certificación médica, por calamidad doméstica, por renuncia voluntaria del deportista, con carta firmada por él, pensionados retirados que se fueron a vivir a otros departamentos y no estén interesados en participar de estas justas, renuncias al magisterio y la decisión expresa de no querer participar de las finales. Recordemos que pensionados retirados y provisionales que hoy están desvinculados conservan el derecho a participar de estas finales. Fue el de completar el número de jugadores máximo hasta 9 deportistas en equipos que no cuenten con este número de integrantes. Así, Palestina en baloncesto masculino tiene 7 deportistas, Pensilvania baloncesto masculino tiene 8 deportistas, La Dorada voleibol femenino de 8 deportistas a 9 deportistas, Pácora microfútbol masculino de 7 deportistas, Maguadas voleibol masculino de 8 deportistas, Aguadas voleibol femenino de 7 deportistas a 9 deportistas, Samaná microfútbol femenino de 8 deportistas a 9 deportistas, Norcasia voleibol femenino de 6 deportistas, y en el caso de la demanda del partido baloncesto femenino de La Dorada contra Pensilvania, pues la Junta tendrá que definir los aspectos finales de su participación. Es muy importante la agilidad que deben de tener los docentes que van a participar de los juegos para que adjunten la documentación y evitar traumatismos. Y deberán estar lo más pronto posible en los correos oficiales de Educal para poder acceder a pedir los permisos de estos docentes. Los deportistas que vayan a reemplazar o vayan a complementar equipos de conjunto deben ser de la subregión a la que pertenecen los equipos. Deben estar inscritos en la plataforma de los 9º Juegos Deportivos del Magisterio en la respectiva subregión y deben haber participado en las eliminatorias zonales de los 9º Juegos Deportivos que se llevaron el año pasado. Tener afiliación actualizada a Educal, y dichos deportistas deben ser seleccionados por el equipo en pleno, con el levantamiento de un acta firmada por todos, y el mecanismo será o por consenso si todos están de acuerdo o por mayoría cuando no hay esos acuerdos. Otros aspectos frente a las finales. Las finales se llevarán a cabo en el Centro Vacacional La Rochela del 31 de octubre al 4 de noviembre de 2017. El ingreso será el 31 de octubre a las 4:30 p.m, para lo cual se dispondrá de un bus a las 3 de la tarde en Educal para los municipios que puedan acceder de ellos, y los que puedan llegar directamente a La Rochela lo deben hacer, y la salida será el 4 de noviembre a las 3 de la tarde. El único documento válido para participar de las finales es el carnet, que en el reglamento está estipulado, y en caso de pérdida desde ya deben hacer la solicitud a la Secretaría de Recreación y Deportes allegando 5.000 pesos, escaneando la foto y la fotocopia de la cédula,
para poder hacérselos. Es claro que esto está contemplado en el artículo 8º del parágrafo 2º de la resolución 009 de los Juegos 2016, en el reglamento general. Los deportistas que al momento de registrarse en Arrochela no presenten su carnet no podrán ingresar ni participar de estas finales. En el municipio de La Dorada se habla de certificación, donde podrían pasar el manejo de todo lo que tiene que ver en el tema de educación a manos del municipio con recursos propios y no con recursos del Estado. Los recursos de la educación llegan a través de las transferencias del gobierno nacional. Ahora, con las nuevas políticas, se busca que La Dorada sea un municipio certificado, donde tendría autonomía para el manejo de recursos y trasladados a la educación. Pero esto para el puerto caldense no cuadra, hay muchas falencias. Así lo socializaron en un encuentro con los medios. Giramos unos recursos y ellos los administran. Ya en una certificación pues es el propio municipio que administra su propia alimentación escolar y entonces eso permite mayor planificación. Y es que entender la certificación en municipio es entrar a destinar recursos de la propia localidad a la educación y es en todos los sentidos, nómina, escalafón, recursos humanos, infraestructura, y eso es de lo que adolece el municipio de La Dorada. Primero, es cierto que con los recursos del Sistema General de Participaciones, entonces la nación se encargaría del pago de la nómina, ¿cierto? Del pago de la nómina. Pero, y además se calcula el costo per cápita, por alumno, se le da un monto que lo determina el Ministerio de Educación Nacional, un monto por alumno multiplicado por el número de alumnos que tenga el municipio. Entonces, en ese momento, por esa es la nómina que responden, ¿cierto? Por ese número de alumnos responden y por ese número de profesores responden. Pero en el momento en que haya deficiencia, en que haya déficit de profesores, ¿cierto? Los nuevos profesores que vinculen tendría que ser con presupuesto del municipio. Aquí está la segunda parte del informe sindical con información de interés general para todo el magisterio. Acordamos en esa Junta Nacional de que este segundo semestre del 2017 lo vamos a dedicar de manera exclusiva al ejercicio tanto nacional como regional en cuanto a lo que a nosotros nos compete para avanzar en los procesos de seguimiento y cumplimiento de los acuerdos pactados entre gobierno y FECODE después del paro realizado en el primer semestre, el cual se suspendió el pasado 16 de junio, y articular esos acuerdos y ese seguimiento en lo que corresponde a las regiones a los pliegos de peticiones que firmamos en el departamento de Caldas y de Manizales. Como sabe el magisterio, que sobre el tema de primas extralegales que no existen para Caldas ni para los maestros de Manizales, pero se afectan 18 entes territoriales y un número significativo de docentes, más de 60.000 docentes, FECODE planteó a través del doctor Humberto Valero atender de manera particular cada uno de los casos porque las primas son distintas y las situaciones tienen características también distintas, pero además hacer un evento con representantes de las directivas de los 18 departamentos afectados para darle una salida a esto. Sobre el tema de la bonificación por servicios prestados, que en el acuerdo del 16 de junio lo que se aprobó fue una bonificación pedagógica que arranca con el 6% en diciembre de 2018, 11% para cuando se cumpla un año de servicio en el 19 y 15% para el 20. Nosotros, los maestros, no vamos a renunciar a reclamar la prima de servicios que está en el decreto 2418 del 2015, donde metió a la policía, aeronáutica civil, metió a las fuerzas militares y a trabajadores de las alcaldías y gobernaciones que estaban por fuera, y a los únicos que nos deja por fuera son los maestros. En ese sentido, FECODE, el Comité Ejecutivo por unanimidad, le dio el aval al doctor Giovanni López Quintero para que adelantara la reclamación de la bonificación por servicios prestados, para que demandara esta petición, y en ese sentido
hasta los docentes de Caldas y de Manizales, que en la primera demanda fallaron en contra porque solamente le reconocieron a unos pocos, podríamos volver a demandar. En ese mismo sentido hay que señalar que el tema de la comisión tripartita para el Estatuto Único de la Profesión Docente, se van a hacer eventos con docentes del 1278, representantes del CEID, con las juntas directivas departamentales y FECODE, a fin de recoger los insumos finales para la discusión de esta propuesta en la que nosotros aspiramos de que los docentes del 1278 puedan ascender y regular además su vinculación a la reubicación salarial por la vía del tiempo de servicio, por la vía de los estudios y de la producción académica. En ese mismo orden de ideas hay que resolver unos temas de evaluación diagnóstica formativa para la segunda cohorte. Muchos de los docentes quedaron mal inscritos y creo que casi que de manera malintencionada los encargados de este proceso a nivel nacional, Comisión Nacional, lo hicieron como adrede, porque los que se inscribieron en preescolar aparecieron en primaria, los de primaria en preescolar y en secundaria, los dirigentes sindicales que son del 1278 no aparecen por ningún lado. O sea, hay inscripciones mal hechas. Se va a abrir un plazo hasta la primera semana de octubre para que haya una nueva reinscripción o modificación de esos que aparezcan con problemas. Y además se señala que es claro que como había que aportar unos datos de las zonas de difícil acceso, nosotros aportamos aquellas que en el departamento de Manizales están clasificadas como tales, para que quienes no puedan mandar el video a través de grabación profesional, lo puedan hacer de celular, y en ese sentido tenemos que esperar autorización concreta del comité de implementación para saber quiénes desarrollan ese video a través de su celular. Pero también señalamos de que nosotros no hemos renunciado como junta directiva al tema de la retroactividad desde el 1 de enero para los de la cohorte 1 que tuvieron que hacer curso por no haber superado la evaluación diagnóstica en la primera fase. Nosotros creemos que el curso hace parte de la superación de ese proceso, pero como el gobierno no quiere reconocer eso, de todas maneras seguiremos reclamando por vía administrativa este derecho, y en el evento en que nos toque demandar esa reclamación, no se va a hacer con la oficina de López Quintero, como se ha dicho inicialmente, sino con la oficina del doctor Manzano, quien había expresado en ese sentido que ellos llevarían esta demanda. Y en Caldas ya logramos conseguir el permiso de Secretaría de Educación del departamento para la gira que hacemos los directivos y que vamos a hacer durante este mes de agosto y principios de septiembre, las asambleas en los municipios, y ya se la haremos conocer a los educadores en ese sentido. De igual manera, vamos a conformar un frente común con gobernadores, con alcaldes, con concejales, con diputados, con los maestros y con las organizaciones, la Federación de Municipios y demás, para lo del Sistema General de Participaciones, ya que se está discutiendo la nueva fórmula, y en ese sentido no solamente nos preocupa el tema de la plata para la educación, sino la plata para salud, para agua potable y también para saneamiento básico. Acordamos de que habrá congreso extraordinario de FECODE o de la Asamblea Nacional Federal del 25 al 28 de octubre en Medellín, e iremos los mismos que asistimos a Paipa, porque por eso se llama extraordinario. De igual forma, es bueno señalar de que frente al tema de los provisionales, que les han venido vulnerando una serie de derechos, por ejemplo, el de que lo reemplaza otro provisional y tiene que ser alguien de la lista de elegibles, se está mirando eso a la luz de los acuerdos. Recuerden que tenemos una página web www.educal.com.co, también en Facebook, Educadores Unidos de Caldas, en Twitter, @Sindicato Educal. Para sus comentarios y sugerencias, el correo electrónico educal@une.net.co. Mientras tanto, feliz comienzo de semana.